El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, te amamos. Te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Gracias por mostrarnos cuánto nos amas y cuán valiosos e importantes somos para ti. Gracias porque viniste a este mundo por amor a nosotros, para rescatarnos. Dice tu palabra, de tal manera amó Dios al mundo. Y nosotros hacíamos parte de ese mundo. Es como si tú nos estuvieras diciendo, de tal manera yo te amé a ti, que entregué a mi único hijo. Ese es el más grande amor. Y es ese amor el que nos da las fuerzas para cada día continuar. Saber que somos amados por ti, que somos especiales para ti. El saberse amado era lo que hacía que el apóstol Pablo, a pesar de todos los inconvenientes que vivía, a pesar de todas las circunstancias difíciles, él seguía adelante. A pesar de cárceles, de azotes, él no se detenía. Había algo que lo impulsaba cada día, y era saber que era amado por Dios. Por eso decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Saber que somos amados por ti, Creador de los cielos y de la tierra, es algo que nos llena de fuerzas. Es algo que hace que nuestra fe a diario crezca. A veces de manera equivocada hemos intentado buscar o encontrar ese amor en las personas que están a nuestro alrededor, en los amigos, en los compañeros. Y hoy te decimos que bueno que no pudimos hallar ese amor allí en ellos, porque de lo contrario no estuviéramos aquí tan felices y gozándonos en tu presencia como lo hacemos hoy.
Gracias por darnos a conocer ese amor tan bonito, ese amor tan especial. Gracias por cuidar de nosotros, por cada mañana traernos una palabra fresca cada día. Gracias por cada revelación que nos das para poder comprenderla y entenderla. Gracias por permitir que nuestros corazones sigan latiendo y que podamos seguir respirando y que podamos tener salud y tener vida. Solo gratitud en nuestro corazón, Padre amado. Gracias por invitarnos a este lugar. Aquí no estamos porque se nos ocurrió a nosotros, estamos porque tú quieres que estemos aquí. Y eso lo haces porque nos amas también. Gracias por permitirnos participar de la mesa. Hoy te pedimos, Señor amado, por todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Te pido, Señor, que bendigas a todas estas personas que en España lo perdieron todo por causa de estos desastres naturales. Bendice, Dios amado, estas familias y ayúdales a volver a recuperarse, que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza. Levántales, cuídales, consuélales y muéstrales su gloria, no solo a ellos, sino al mundo entero. Sabemos que lo que tú usas para acercarte a nosotros es tu palabra, es cada una de estas enseñanzas, y hoy te rogamos que estas enseñanzas puedan hallar cabida en nuestros corazones, porque es una forma en que nosotros podemos recibir la misericordia que a diario tienes con nosotros. A ti la gloria, Padre amado, por todo lo que vas a hacer en este día a través de esta enseñanza. Estamos gozosos de poder estar aquí, sentados a tu mesa, disfrutando de este gran banquete. Te pido bendigas, mi Señor amado, a cada uno de mis hermanos que también cada mañana con todo el corazón se levantan a buscarte. Que tu bendición, mi Señor, nunca falte sobre sus vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi hermosa, preciosa y bendecida familia de verdades eternas, qué honor tan grande poder compartir con ustedes una vez más este exquisito manjar que el Señor con todo su amor nos prepara todos los días. Jesús lo dijo, el pan nuestro de cada día. Qué bueno que cada día haya una palabra nueva, una palabra fresca. Solamente pedirle a Dios que podamos tener un corazón dispuesto para que estas palabras que son perlas las podamos atesorar en nuestro corazón y no dejar que el enemigo nos la robe. Que hoy esta palabra pueda caer en buena tierra y dé fruto abundante en nuestros corazones al 100%. Ahí está el secreto. En la palabra de Dios es donde está la vida y la vida en abundancia. Así que hoy le pedimos al Señor con todo nuestro corazón que nuestros oídos estén atentos a su voz y que esta palabra salida de sus labios no vuelva vacía, sino que en cada uno de nosotros cumpla el propósito con el cual ha sido enviada. Quiero invitarlos a que nos ayuden a seguir llevando estas enseñanzas a tantos corazones que lo necesitan. Vamos a dejarnos usar por el Señor para ser instrumentos y canales de bendición a otros. Así que le agradezco inmensamente que nos ayude a compartir, por favor, este mensaje. La Biblia dice que si de gracia nosotros recibimos, de gracia debemos dar. Así que vamos a compartir. Mientras le doy la bienvenida a cada uno de mis hermanos, vamos a darle me gusta también. Es una forma en que las personas que están allí en su grupo de amigos se enteren y quieran también participar de este banquete. A los que nos acompañen por primera vez, bienvenidos. Gracias a todos por estar aquí. Ahora sí vamos a disponernos para recibir el alimento más importante. El libro de Juan 1:1, y me gusta recordarlo siempre porque a veces lo perdemos de vista. Dice, al principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra
era Dios. La palabra era Dios. De manera que recibir la palabra es recibirlo a Él, es recibir su consejo, es recibir su sabiduría, y sus palabras tienen poder. Fue a través de su palabra que todo el universo fue creado. Dios dijo una palabra, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Por qué se hizo la luz? Porque la luz fue obediente a la palabra que fue desatada. ¿Cuándo se producirá el milagro en nosotros? Cuando también seamos obedientes a la voz de Dios. Habla, mi Señor, que tu pueblo ha venido a escucharte. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy el título del programa que vamos a estar compartiendo es el Espíritu el que habla por vosotros. Es el Espíritu el que habla por vosotros. El libro de Mateo, capítulo 10, verso 19 al 20, enseña su bendita palabra. Mateo 10, del 19 al 20, dice la palabra: Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Nuestro Señor Jesucristo estaba advirtiéndole a este grupo central de discípulos que un día se enfrentarían a una gran persecución por su causa. La mayoría de estas dificultades vendrían después de la muerte, resurrección y regreso al cielo de Jesús. De hecho, no solo los judíos los perseguirían, sino que también lo harían los gentiles a través de juicios ante autoridades judías, religiosas, líderes judíos seculares y autoridades romanas gentiles. Para muchas personas que reciben a Jesucristo en su corazón, la única responsabilidad que creen tener es congregarse en el templo los domingos. Eso está muy bien. Otros creen que ser cristiano es simplemente poder pedir a Jesucristo en oración y Él nos dará todo. Eso también es verdad. Pero según Jesús, para ser cristiano de verdad, se requiere estar dispuesto a pagar un precio. Por eso Jesús les dice ahora a sus discípulos que aunque sufrieran este tipo de persecuciones, eso no significaría que Dios los había olvidado. En cambio, ese era exactamente el plan de Dios, ya que cuando fueran arrastrados ante los tribunales, tendrían la oportunidad de compartir con todas estas personas poderosas el Evangelio de Jesús y la salvación a través de la fe en Cristo. En pasajes anteriores, Jesús le dijo a este grupo de hombres que no hicieran preparativos para su viaje. Ahora Jesús les asegura que no debían ni preocuparse por qué decir cuando tuvieran que hablar. Jesús les estaba diciendo que dejaran esos momentos en manos del Espíritu Santo, aunque eso no quiere decir que tenían que dejar de pensar por ellos mismos. Mateo capítulo 10, verso 20 dice, Mateo 10, 20, dice su bendita palabra. Mateo 10, 20. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre. Mire cómo dice, de vuestro Padre. No dice de mi Padre, de vuestro Padre. El Padre mío y el de ustedes también. Es el mismo Padre. El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Más bien, lo que les estaba diciendo es que
cuando fueran víctimas de persecución y los acusaran injustamente, en lugar de preocuparse por qué decir o cómo defenderse, debían confiar en que las palabras adecuadas vendrían cuando las necesitaran. El Señor prometió que cuando llegase el momento, no serían los apóstoles los que hablarían, sino que sería el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Jesús lo llama el Espíritu de vuestro Padre, que es una hermosa imagen de que Dios el Padre estaría con ellos, hablando a través de ellos por intermedio del Espíritu Santo. Esto es lo que Jesús quería que sucediera. El apóstol Pablo, en particular, hizo esto mismo ante el tribunal romano. Él sufrió persecución, sufrió cárceles, y todo por llevar un mensaje de salvación a unas personas que estaban en un lugar de eminencia, que si no hubiese sido por esa persecución, jamás Pablo hubiese podido llevar el mensaje de salvación a ellos. Fue doloroso para Pablo, claro. Ayer veíamos cómo fue difícil para Pablo que le apedrearan, que le metieran en una cárcel, pero al final el propósito de Dios se cumplió, y es que la salvación del carcelero y toda su familia pudiera haberse producido. Entonces, es allí donde el apóstol Pablo dice que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Quien no ama a Dios ve en cada circunstancia difícil que le pasa una maldición y encuentra un motivo para renegar en contra de Dios y alejarse de Él. Pero Pablo veía en aquellas cosas que aparentemente eran injustas la mano de Dios obrando para cumplir un propósito específico. Aquí, en el texto que vamos a compartir, está hablando un hombre que ha sido tomado cautivo, está en calidad de preso. Ese es el apóstol Pablo, ese es el discípulo de Cristo. Ahí está detenido, está preso, pero sus palabras están libres y él predica aún en esa condición. Miremos Hechos, capítulo 26, versos del 1 al 20. Hechos 26, del 1 al 20. Dice la palabra del Señor aquí. Hechos 26, del 1 al 20. Mire este preso. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Mire cómo hablaba el preso. Verso 2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que yo soy acusado por los judíos. Pedro está preso, y el Señor dijo: el Espíritu, no te preocupes por lo que has de hablar, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de vuestro Padre, os guiará a decir lo que tienen que decir en un momento como este. Y aquí está Pablo, sencillamente dejándose usar por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga lo que quiere hacer en estas autoridades. Verso 3. Mayormente, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Repito, es un preso que está hablando ante un tribunal. Verso 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Verso 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Yo era fariseo. Verso 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Verso 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus,
sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Verso 8. ¿Qué se juzga entre vosotros cosa increíble? ¿Que Dios resucite a los muertos? O sea, ustedes me están condenando porque estamos predicando que el Señor Jesucristo resucitó. Verso 9. Yo ciertamente había creído en mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo había creído eso, por eso yo perseguía a los cristianos. Verso 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, es decir, di mi consentimiento para que los asesinaran. Verso 11. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Verso 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes, y en comisión de los principales sacerdotes. Verso 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Verso 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Verso 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Está hablando el Espíritu Santo a través de Pablo. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo colocó en la boca de Pablo. Verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Verso 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo está hablando ante el tribunal, pero no deja de predicar a Cristo. El Espíritu Santo puso en los labios del apóstol Pablo, que se encontraba en calidad de detenido, lo que debía hablar ante el rey Agripa. Nos pudimos dar cuenta que después de dar una explicación de su previa conducta, la cual era el resultado de sus antecedentes, Pablo contó su vida como fariseo y su experiencia en el camino de Damasco, y admitió en el versículo 9 lo siguiente. Miremos Hechos capítulo 26, verso 9. Hechos 26, 9. Mire qué dice Hechos 26, 9. Dice aquí: yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Mis amados, no creemos que el Señor Jesús jamás haya tenido otro enemigo tan cruel y tan brutal como Saulo de Tarso. Ese era el nombre de él, de Pablo. Era Saulo de Tarso. Él tenía un odio crónico e intenso contra Jesucristo.
y contra el Evangelio. Todavía existen personas que tienen odio contra el Evangelio. Pero Saulo en su momento, lo superó a todos. Y ante el tribunal, él contó cómo asoló a la iglesia en Jerusalén y cómo encerró en cárceles a muchos de los creyentes. Y creemos que fue precisamente por esto que le fue posible a Pablo soportar la cárcel por 2 años. Le fue posible sufrir tal abuso de parte de los líderes religiosos, porque antes él también había sido uno de ellos. Y sabía exactamente cómo se sentían ellos, pues él también había perseguido a los creyentes aún hasta en las ciudades extranjeras. Luego en el versículo 13 Pablo relató aquella experiencia que tuvo en el camino hacia Damasco. Contó acerca de su visión y de su conversión, cómo el Señor Jesucristo le detuvo en el camino a Damasco, le hizo caer en tierra y entonces le habló, y de cómo por fin se dio cuenta de que estaba viviendo en contra de la voluntad de Dios por perseguir a Cristo y a los seguidores de Cristo. Miremos Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos del 1 al 6. Allí quedó registrado este encuentro personal que Pablo tuvo con Dios. Y mi oración en este día es que ojalá todos nosotros podamos tener un encuentro así, personal con Dios. No un encuentro con una religión que tal vez muchos de nosotros podamos tener, con una religión. Pero no es un encuentro con una religión, es un encuentro personal con Cristo, y esto debería estar incluido en nuestras oraciones. Señor, yo quiero tener un encuentro personal contigo. Saulo de Tarso era un hombre que conocía mucho las Escrituras, era religioso, pero no conocía a Cristo personalmente. Y esto le pasó. Hechos 9:1-6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, verso 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Más tarde, Pablo escribiría a los filipenses sobre esta experiencia en el capítulo 3 de aquella carta, versículos 7 y 8, diciendo, miremos la carta. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 8. Él describe su experiencia con Cristo así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El que perseguía a Cristo y a los cristianos, mire cómo está hablando ahora. Porque cuando tienes un encuentro personal con Cristo, tu vida jamás será la misma. Repito, hay que pedirle a Dios con todo el corazón: Señor, yo quiero tener un encuentro personal contigo. Verso 8, y dice: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Después de aquel encuentro con Cristo, para Pablo no había nada más importante. Era basura todo lo que yo sabía y lo que creía que tenía y lo que creía que era. Era basura. Al conocer a Cristo, una revolución en verdad había tenido lugar en la vida de Pablo. Hasta entonces él había confiado en la religión a la que pertenecía y era así que muy religioso, Pablo. Pero cuando se encontró con Jesús, se libró de toda aquella religiosidad. Las cosas que para él habían constituido una ganancia, ahora las consideraba como una pérdida. Y Jesucristo, a quien había aborrecido más que cualquier otra cosa, se convirtió para Pablo en la persona más maravillosa de su vida. Así fue como Pablo les describió aquí a estos personajes, a Festo y al rey Agripa, la realidad de la visión que había tenido. Luego les cuenta que el Señor le había encargado predicar a los no judíos y le había prometido librarle de ellos. Y esa fue una afirmación impactante, porque allí se encontraba él ante estos dos poderosos personajes que no eran judíos, predicándoles el Evangelio, y no le podían hacer ningún daño. ¿Por qué? Porque él era ciudadano romano y había apelado al César. Fue exactamente como el Señor le había dicho que sucedería. El Señor había permitido librarle de aquellos ante quienes sería enviado. Pablo contó ahora acerca de su respuesta a la visión, comenzando por el versículo 19 que dice, miremos Hechos 26, 19. Hechos 26, 19. Dice, Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. Y la implicación era, ¿qué otra cosa podía haber hecho yo? Ante esa luz que me envolvió, ante esa voz que escuché, ante esa visión que tuve, ante ese encuentro personal que tuve, ¿qué pude haber hecho yo? ¿No habrías hecho tú lo mismo? Desde el principio, Pablo afirmó con claridad total que el nuevo camino era un desarrollo y cumplimiento del Antiguo Testamento. Dice el versículo 22, miremos ahora Hechos 26, 22. Hechos 26, 22. Dice Hechos 26, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Entonces, Pablo presentó el Evangelio al rey Agripa y a todos en aquella multitud allí presentes en aquel día. Lo oyeron y dijo en el versículo 23, Hechos 26, 23. Miremos, Hechos 26, 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. La palabra gentiles hace referencia a las demás naciones no judías, y creemos que Pablo la enfatizó porque el rey Agripa no era judío, o sea, que era un gentil. Observemos que él presentó el Evangelio de esta manera. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de los muertos. Como hemos señalado con frecuencia, Pablo siempre enfatizó la resurrección, así como hicieron los demás apóstoles. Nunca debiéramos predicar la muerte de Cristo sin proclamar también la resurrección. Si hablamos solamente de la muerte de Cristo,
y no de la resurrección, nuestro evangelio está incompleto. Por supuesto que Cristo murió en la cruz, pero no se quedó en la cruz, ni la tumba pudo retenerlo. El mensaje es que Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pablo confrontó a esa Augusta. Augusta es alguien que merece mucho respeto, gran respeto, a ese público que merece mucho respeto, a esa audiencia, con el hecho de que Dios se introdujo en la historia del hombre y que Dios había hecho algo por el ser humano. Dios le había demostrado su amor y de tal manera que había entregado a su único Hijo. Como dijo el Señor Jesucristo mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Miremos Juan 3:16. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Donde dice mundo, coloque su nombre, por favor. De tal manera, para que la Biblia pueda hacerse personal y no una simple historia. De tal manera amó Dios al mundo, me amó Dios a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice haya creído, o que crea, dice cree, tiempo presente, creer todos los días, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese momento se produjo una interrupción. Evidentemente, el gobernador Festo fue consciente de que estaba en una situación difícil e interrumpió a Pablo a gran voz, diciendo lo siguiente. Miremos Hechos 26, ahora versículos 24 y 25. Pablo está predicando. Ahí está el preso, llevando el mensaje de salvación. El Espíritu Santo lo está guiando y él está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Cuando de pronto sucedió algo. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿Estás loco? Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Verso 25. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. La Biblia dice que para el que se pierde el Evangelio es locura. Es locura. La gente cree que estamos locos porque creemos en Cristo y porque creemos que hay una vida eterna. Francamente, creemos que fue una lástima que Festo hubiera interrumpido a Pablo en ese momento. Pero veamos cuán cortésmente Pablo le contesta: excelentísimo Festo, ciertamente. Su respuesta tranquila demostró que no estaba loco y que tampoco era un fanático. Lamentablemente, hoy en día, hay muchos que tratan de testificar, especialmente predicadores o dirigentes de iglesias, que tienen tanto miedo de no parecer intelectuales y de ser considerados fanáticos, que no proclaman las grandes verdades del Evangelio. Debemos estar dispuestos a soportar que se nos compare con locos, en la consideración de la gente, actuando como personas cuerdas que somos, presentando el Evangelio con sobriedad, como Pablo lo proclamaba. Habiendo respondido al gobernador Festo, Pablo se dirigió nuevamente al rey Agripa para formularle una pregunta, como resaltan los versículos 26 y 27, diciendo, miremos Hechos 26, capítulo 26, verso 26 al 27. Mire esto. Dice aquí: pues el rey sabe estas cosas. Se está dirigiendo ahora a Agripa, ya no al gobernador Festo. Dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Verso 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Ya está preguntando Pablo. Yo sé que crees, yo sé.
es que resulta posible creer en los hechos sin que estos sean significativos para el que escucha. Uno puede conocer los hechos del Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó, tener conocimiento. Pero lo esencial es la relación que uno tenga con esos hechos. De nada sirve tener el conocimiento de que Jesús murió por mis pecados y que resucitó al tercer día si yo no tengo ningún tipo de relación con esos hechos. Veamos pues la respuesta del rey Agripa y la reacción de Pablo leyendo los versículos 28 y 29 del libro de Hechos 26. Vamos entonces, Hechos 26, versículos 28 y 29. Dice Hechos 26, 28, 29, dice aquí: Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Me descuido y me conviertes a Cristo. Qué bueno que se hubiera dejado. Verso 29, y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Agripa era un hombre inteligente. Y lo vemos en su respuesta, aquí en el versículo 28. Él dice: por poco me persuades a hacerme cristiano, casi que me convences con tus palabras. Y aprendemos algo. ¿Sabe usted que es posible ser casi cristiano? ¿Por poco? Y luego estar perdido para toda la eternidad. ¿Cuán trágico es eso? El casi simplemente no sirve para nada. Casi me convences. Casi me convences. O bien usted acepta a Cristo, o bien no lo acepta. En realidad, a ningún teólogo le es posible examinar las profundidades de la salvación ni su significado, porque resulta una cuestión tan simple que la mayoría podría comprender. O usted tiene a Cristo, o no lo tiene, sencillamente. No como Agripa, ahí un poquito. Yo de vez en cuando, el domingo solamente. Casi me convences con esas palabras, casi que me conviertes. Casi que me haces dejar mi vida pasada, mis rumbas, el alcohol. Casi, pero yo no lo voy a dejar. ¿O confía usted en Cristo? ¿O no? ¿O Jesucristo es su Salvador? ¿O sencillamente no lo es? No es que casi me convence. Casi soy cristiano. Pero es que yo tengo mi religión y yo no voy a cambiar. No se trata de cambiar de religión. Se trata de volverse a Cristo. Algunos dicen: no, prefiero más mi religión porque toda mi familia ha tenido la religión por siempre. La religión no te va a salvar. Cristo sí, tú decides. ¿Te vas con tu religión o te vas con Cristo? Se trata de elegir una de las dos opciones. No hay tal cosa como una posición intermedia. Ni fríos ni calientes, dice el Señor. Un paso en Cristo y otro paso en el mundo. En ningún caso puede ser la opción de un casi me convences, Pablo. Y él se sentía orgulloso de no haberse dejado convencer completamente. Se trata de aceptar, mis amados, o rechazar la totalidad que significa la persona del Señor Jesucristo. No algunas partes. Pablo contestó entonces aquí en el versículo 29 que acabamos de leer: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo estaba diciendo que desearía que ellos que le estaban escuchando llegaran a ser como él en su relación con Cristo, aunque sin esas cadenas, que él no quería ponerle a nadie, es decir, que puedas seguir a Cristo y amar a Cristo no porque te toca, no por obligación, sino que libremente, sin cadenas,
también tú lo puedas amar. Este era el hombre que había sido un fariseo orgulloso y celoso, Pablo, y que unos pocos años antes había encarcelado a los cristianos y les había conducido a la muerte. Ahora está allí, ante Festo, ante el rey Agripa, ante todo el tribunal, predicando de Cristo. Sabía que lo que le esperaba era la muerte, pero no le importaba. En ese momento, su actitud era totalmente diferente. Quiere que todos llegaran a ser cristianos. Cristianos no porque pertenecen a una religión, cristianos porque siguen a Cristo. Que tuvieran una relación vital y personal con Jesucristo. Porque una cosa es tener una religión y otra tener una relación. ¿Usted qué tiene? ¿Una religión o una relación con Dios? Uno no puede menos que admirarse de la poderosa transformación que se había operado en la vida de Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un hombre que odiaba a los cristianos. Haberse convertido de esa manera es impresionante. Ahora, ¿cómo se explica ese cambio? La respuesta era que Jesús vivía, había resucitado de los muertos y se había revelado. Es por eso que Pablo dijo en el versículo 8, muy al principio, en su testimonio ante Agripa, lo siguiente, miremos por favor, Hechos 26:8. Hechos 26:8, él dijo aquí lo siguiente. Él dijo, ¿qué se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos? ¿Eso es lo que se juzga, que Dios resucite a los muertos? Pablo tenía claro este principio y lo que significaba que Dios resucite los muertos, porque Dios le había resucitado, había cambiado por completo su vida. No había nada irrazonable en cuanto a ello. Más de 2000 años de desarrollo humano y de conocimiento en muchas áreas han hecho a la resurrección aún más increíble en nuestro tiempo. En realidad, tendría que ser más fácil para usted creer en la resurrección que lo que debió serlo para las personas del tiempo de Pablo. Vida después de la muerte. Nuestra escena estaba transcurriendo en una sala de juicios, en la cual había un trono. Ahora, puesto que Jesús había sido levantado de los muertos, también es verdad que habrá otro juicio futuro. Habrá otro trono y Jesús estará sentado sobre ese trono. Y en esa ocasión habrá otro prisionero, que podría ser usted o podría ser yo. O usted se ha postrado ante Él y le ha aceptado como su Señor y Salvador, o algún día tendrá que rendirle cuentas en aquel día futuro. La resurrección es muy importante para el no creyente, así como lo es para el creyente. Para el inconverso, el Cristo resucitado se aparece como juez. Hechos 26, miremos ahora versículos 30 al 32. Hechos 26, 30 al 32. Dice aquí, dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Verso 31. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna, ni de muerte ni de prisión, ha hecho este hombre. El Espíritu Santo había hablado a través de Pablo. Verso 32. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? O sea, el proceso hubiese culminado allí, con éxito. Pero Pablo quería más. No solo quería ir por Festo y llevarles el Evangelio, y por el rey Agripa, él quería predicarle al mismo César. Es obvio, entonces, que Pablo tendría que ir a Roma. Aunque había quienes dudaban que Pablo hiciera lo correcto cuando apeló a César, algunos creen que se equivocó, pero insistimos en que Pablo no se equivocó de ninguna manera.
En su carta a los romanos, Pablo expresó su anhelo de ir a Roma y les pidió a los creyentes que oraran que pudiera ir. Escuchemos lo que dijo en su carta a los romanos, capítulo 1, versos 10 y 11. Romanos 1, 10 y 11, por favor. Aquí dice: rogando que de alguna manera, aunque sea preso, rogando que de alguna manera, aunque sea en calidad de preso, tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Él quería ir a Roma, a llevar el mensaje. No había duda, pues, que Pablo iría a Roma. Ahora usted quizás dude que Pablo tuviera un próspero viaje. Creemos que sí, que lo tuvo porque era la voluntad de Dios que él fuera a Roma a predicarle a César, aunque haya sido en calidad de preso. Para concluir, valdría la pena hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué relación tiene usted con los hechos de la muerte y resurrección de Cristo? ¿Se los ha apropiado usted personalmente y ha depositado su fe en Cristo Jesús? Si se ha apropiado de ellos, ¿entiende usted que Dios le acepta como justo? ¿Dios le ve a usted como si usted hubiera muerto, hubiera sido sepultado y resucitado a una nueva vida en Cristo? Estos entonces no son solamente unos hechos históricos objetivos, sino la sustancia, la esencia de una nueva relación. Efesios, miremos capítulo 2, versos 5 al 6. Efesios 2, 5 al 6. Mire esto tan hermoso que ojalá lo podamos atesorar en nuestro corazón, porque si lo hacemos, va a cambiar nuestra vida. Efesios 2, 5 al 6 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa es la primera parte de la obra del Evangelio, de la obra de Cristo. La primera parte es la muerte. Muerte al viejo hombre, a la vieja naturaleza. El enemigo quiere que tu mensaje llegue hasta ahí. Cristo murió en la cruz y hasta allí. Por eso muchos en su relación con Cristo es una relación de luto, de dolor, de impotencia, porque piensan que Cristo murió y que está crucificado y todos lloran y lamentan y pobrecito Cristo. Pero no, Cristo no se quedó allí. El mensaje continúa. Por gracia sois salvos. Y juntamente, dice el verso 6, mire lo bueno, porque el enemigo no quiere que tú hables de la resurrección y que te enfoques en la resurrección. Porque mira lo que pasó cuando Cristo resucitó. Mire esto. Padre amado, que todos podamos entender esta verdad. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, Jesús no resucitó solo. Nosotros resucitamos juntamente con Él. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso significa la muerte de Cristo. Que no solo Él murió por nuestros pecados y logró que nuestra vieja naturaleza también fuera crucificada con Él, sino que al resucitar, nosotros hemos resucitado con Él. Es cuestión de fe, es cuestión de creerlo. Aunque ahora nuestros cuerpos físicos estén aquí, hay una certeza de que en los reinos celestiales Dios ha preparado un lugar para nosotros. Es mediante la fe, es mediante la fe. Y eso era lo que el apóstol Pablo predicaba, y eso era lo que el Espíritu Santo quería hablar a través de la vida de Pablo. Por eso, al enviar a sus discípulos, delante de los cuales no estaba Pablo aún, él les dice que van a ser perseguidos, pero que esa persecución tendría como propósito llevar el mensaje aún ante aquellas personas que los habían llevado cautivos. No se preocupen por lo que han de hablar, yo voy a hablar a través de ustedes. Y cuando uno escucha al Espíritu Santo hablando a través de la vida de Pablo y escucha ese mensaje de la redención, uno dice definitivamente, lo que hay que hacer es creer en Cristo y volvernos a Él y tener un encuentro personal con Él. Termino con esto.
Todo el que está convencido del mensaje de salvación predica a pesar de la oposición, a pesar, porque sabe que es valioso lo que tiene en sus manos. El problema muchas veces es que no hemos entendido el valor del Evangelio que nos ha sido entregado. Por eso te rogamos, Dios amado, que nos ayudes a nosotros a entender el mensaje que cada día tú nos predicas y nos hablas. Tú no nos hablas simplemente para entretenernos, para que nos sintamos bien, para que nos sintamos motivados, para cumplir nuestros deseos. Tú nos hablas para que nos arrepintamos, para que podamos alcanzar esa salvación y esa vida eterna. Y cada palabra que tú nos envías tiene ese propósito. Agripa tuvo una preciosa oportunidad. Festo tuvo una preciosa oportunidad. A pesar de todo el sufrimiento que tuvo que soportar Pablo, el Señor se las ingenió para llevar el mensaje hasta la misma presencia de estos gobernadores y reyes. Sin embargo, ellos resistieron el mensaje. Dijeron: casi que me convences, pero te faltó un poquitico para convencerme. La pregunta es, ¿qué te ha faltado a ti para estar convencido de lo que Cristo hizo en favor tuyo en la cruz del Calvario? ¿Qué te ha faltado para entregar tu vida por completo a Cristo y servirle con todas las fuerzas de tu corazón a Él? ¿Qué te ha faltado? ¿Qué te ha estado faltando? Hoy, mi Señor, te agradecemos porque, así como usaste el apóstol Pablo, usas este medio para cada día traernos tu mensaje de salvación. Afortunadamente no estamos nosotros en calidad de presos, porque hay libertad de cultos aquí. En otros lugares esto no podría hacerse. Pero el amor tuyo por nosotros es tan grande que usas a personas para hablarnos, para que nosotros podamos volvernos a ti y tener un encuentro genuino como lo tuvo Pablo. Él era un hombre religioso. Él era un hombre que tenía celo religioso, y su celo religioso le llevaba a perseguir a los que se llamaban cristianos o que seguían a Cristo. Hoy es necesario que nos alumbres con linterna en lo profundo de nuestro corazón y nos ayudes a encontrar si hay algo de Saulo, del antiguo Pablo en nosotros, que nos ha llevado a perseguir a los que se llaman cristianos y a rechazar el mensaje que los siervos de Cristo nos quieren traer. Y nos resistimos al mensaje diciendo: yo escucho la palabra, pero yo no la recibo, pero yo no la creo, yo no la atesoro en mi corazón. Y tú has intentado de muchas maneras revelarte a la vida de nosotros como lo hiciste como lo hiciste con Pablo. Pero muchas veces hemos puesto resistencia. Hoy te pedimos, amado Dios, que no nos resistamos más al mensaje, porque al resistir al mensaje te estamos resistiendo a ti. Todos hemos tenido la oportunidad de escuchar este mensaje, pero ya depende de la actitud con la que cada cual recibe el mensaje que a diario tú nos compartes. Ayúdanos a tener un encuentro personal contigo, no con una religión. No queremos ser religiosos como Pablo era. Era el más religioso de todos y los perseguía a todos y consentía la muerte de todos. Y muchas veces nos pasó lo mismo cuando alguien llegaba con el mensaje. También lo rechazábamos, le cerrábamos las puertas, le tirábamos las puertas, cerrábamos nuestros oídos, nos parábamos de ese lugar para no escuchar lo que queríamos decirnos, no sabiendo que te estábamos rechazando era a ti. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto. Y que así como Pablo tuvo ese encuentro contigo, nosotros podamos tener ese encuentro personal contigo, que haga que los velos de nuestros ojos caigan en el nombre de Jesús y que ahora podamos ver y que podamos oír en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque tú hablas a nosotros a través de tus siervos. A ti la gloria y la honra, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Festo estaba orgulloso, perdón, Agripa, casi que me convence. Qué bueno que podamos decir: no, estoy convencido.
que todo lo que la Biblia enseña es verdad y lo voy a recibir, no algunas partes, todo lo que la Biblia me dice. El Señor me los bendiga a todos, mis amados. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí está, activar la campanita de notificaciones, por favor. Si desea conocer más acerca de nuestro ministerio, por favor visite nuestro sitio web www.verdadeseternas.co. Recuerde, todo el que está convencido del mensaje de salvación predica a pesar de la oposición. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.